Bien, de nuevo con ustedes en esta serie con los famosos. Ahora le vamos a presentar al Google de los deportes. Es un gran estadístico, ¿verdad? Un historiador de los deportes. Y es influencer, un influencer de dimensión planetaria. Él es el Google de los... No, no estoy la viendo. ¿Qué pasa? ¿Qué? Él no me deja trabajar. Déjame trabajar. Déjame trabajar. El Google de los deportes. Héctor Gómez, ¿cómo se siente? Me siento hinchado de orgullo escuchar una personalidad de tu estirpe, de tu abolengo, de tu estatus, de un gigante de la comunicación que como tú, no hay dudas de que cada vez que uno tiene la oportunidad de presenciar, deleitarse con el talento, la capacidad intelectual, el acervo cultural, el dominio de cada uno de los temas que pululan en el espectro de lo que es la vida misma y en cada una de sus vertientes. Puede aterrizar ya Bueno, y dejámoslo ahí. Muchas gracias. Yo te lo agradezco. Feliz de estar aquí, muy contento. ¿Cómo están los deportes? Dime, Bueno, ¿cómo tú va sabes todo? que en esta semana, hermano Carlos, hubo una noticia que a toda la comunidad deportiva, y yo pienso que eso te ascendió el deporte per se, satisfizo sobremanera. Y es que Pedro Martínez, Sí. el inmortal de Cooperstown, nuestro buen amigo, fue designado como asesor deportivo del Poder Ejecutivo. Sí. Y yo digo que con esta designación no solo gana el país, gana Luis Abinader, gana su gestión de gobierno. Porque si hay alguien que hoy por hoy, Carlos, al margen de su incuestionable calidad como lanzador, quizás el más dominante de los sabidores en la historia del juego, es la parte que tiene que ver con la identificación de Pedro Martínez y su liderazgo entre los jóvenes del país, no solamente los deportistas. Cada vez que uno tiene la oportunidad de escuchar, ver a Pedro Martínez hablar, eso es filosofía de vida, un ejemplo de superación, una inspiración, sin duda. ¿Voy bien? Sí, yo no lo veía. ¿Tú eres relacionador público de él? Me identifico notablemente con él. Ok. Yo soy... Pero te queda corto. Excelente. En realidad Pedro tiene mucho que aportar. Sí, bastante. En el área deportiva, en su especialidad. Tiene mucho que aportar. Y algo que no veía hace mucho tiempo en otros designados en el pasado, y es que Pedro tiene no solo la vocación de aportar, sino el deseo de aportar. Exactamente. Puede entender en esa área. Y a mí también me conmovió la declaración, el vídeo que él grabó, Sí, lo tenemos que ahí. no es para un deportista en particular, es para cualquiera que se empine, Sí. ¿verdad?, hacia el éxito en una disciplina deportiva particular. Definitivamente. Lo tenemos ahí, Sí. vamos a ver ese video del cual Carlos hace mención. Adelante. Él No. grabó ese vídeo. No Sí. tenía el audio, Jotilo. Perfecto. Mira, básicamente, mientras llega y se resuelve lo del audio, él le hace un llamado, como tú dices, a cada persona, a cada joven, que de una forma u otra tenga ese sueño, ese deseo de aspirar a ser alguien en la vida. Y eso es extensivo, como tú bien destacas, Carlos, a todas las ramas del saber. De verdad que es un Sí, mensaje de ahí antología. vamos a verlo Vamos a ahora, ver. Héctor, el vídeo para todos ustedes. A Dios por todo lo que me ha dado y lo que me sigue dando. Muchas veces uno llega al béisbol y llega a cualquier carrera y uno piensa que eso es para ti. Y si nosotros no servimos para servir, ¿para qué servimos? Hay que servir a los demás. Ya Dios me dio a mí mi momento de fama, mi momento de alegría, mi momento de competencia. Ahora me toca a mí darle para atrás a Dios, enseñar por cómo Dios me hizo. Y eso es lo que yo hago con esos muchachos. Yo nunca he querido que se maltrate a un pelotero dominicano. Soy muy súper protector de mis peloteros, de mis muchachos. Trato de orientarlo de la manera adecuada. Yo tuve a Ramón como líder, pero muchos de ellos no. Muchos de ellos yo lo agarré como Vladimir, operado de una rodilla, no sabía pedir comida, no sabía vestirse, no sabía dónde ir, no sabía cómo hablar.
Y yo me lo cargué y me lo llevé a mi apartamento y le compraba su comida y lo vestía. Lo ayudaba a ponerse los zapatos porque Vladimir con una rodilla operada no podía ponerse los zapatos, amarrarle los cordones. Ese es mi deber, servir. No solamente yo lo vi en un modelo a seguir, en Ramón, sino que también lo vi en muchos peloteros de las épocas pasadas que nos compraban trajes, nos compraban comida, no nos dejaban pagar los taxis. Nosotros nos íbamos en los taxis y nos ahorrábamos el dinerito que costaba el taxi para traérnoslo porque ellos se encargaban de nosotros. Ahora me tocó a mí, yo soy un veterano, yo soy el papá de los pollitos entre los peloteros, eso, así que ellos me dicen. Entonces mi deber es servirle como ejemplo a cada uno de ellos y que ellos después de ahí se lleven la semilla y la siembren más adelante en tierra buena, no en tierra mala, ni en roca, en tierra buena, para que dé más frutos y que los muchachos sigan aprendiendo uno del otro, uno del otro, uno del otro. Bien, ahí está, mire que muy ejemplar esa declaración. Una Y reflexión sobre de todo vida, oportuna. definitivamente. Porque hay muchos que se han perdido después que tienen una ráfaga de esplendor ahí en las grandes ligas. En las grandes ligas Sí, sí. se han perdido por el dinero que reciben, la fama, pero no han quedado con ese sustento que tienen estas grandes figuras para llegar ahí Sí. y a ese retiro. Hay que... Y sobre todo, Carlos, ¿cómo él ha podido hacer esa transición de forma tan exitosa, de ser un lanzador de lo mejor de todos los tiempos, a mi juicio el más dominante, a ser un comentarista en medios como MLB Network? Sí. O sea, fíjense la importancia de la preparación, la fluidez con que Pedro habla el español y el inglés indistintamente. Eso de verdad que uno no Porque tiene menos... si tú que eres el estadístico, si ustedes se ponen a calcular cuánta gente tiene el Cooperstown, y de la gente que tiene el Cooperstown, de peloteros, ¿verdad? Apenas un 5% se conocerá, en la memoria pública tienes un 5% Es así. de nombres, Es así. ¿verdad? ¿Me entiendes? Sí, sí. Y sin embargo, entre ese poco ahí está Pedro. Y por ejemplo, apuntando. y fíjate el grado de dificultad de estar ahí en esa creminata de Cooperstown. Nosotros tenemos más de 800 peloteros dominicanos que han debutado en Grandes Ligas y solo 3. Solo 3. Esos 3 de un universo de 800 te da un porcentaje ínfimo. Oh. Y de ahí la importancia. Mira, agradecer a Carlos, a los amigos que han estado haciendo un gran trabajo con entrevistas a personalidades. La Fundación Martín Cabrera, que está haciendo ese trabajo con personalidades. Quería, como es natural, darle el crédito al lugar por este video, que están haciendo una labor muy bonita. O Sí. es una fundación. Sí, sí, se llama así Fundación. ¿Y cómo va el Ministerio de Deportes? Bueno, te pregunto como cronista. no, voy a decirlo, ¿Eh? voy a tratar de ser lo más objetivo posible. No como parte interesada, como cronista. No, de hecho, Carlos, al margen de que hoy en día yo esté, por ejemplo, como Ajá. coordinador del Ministerio de Deporte, de la División de Radio, de Prensa, hay que decir, y los hechos están a la vista, no pasa una semana donde no haya una realización del Ministerio de Deporte. La labor que está llevando a cabo Francisco Camacho, hasta el momento, Carlos, a juzgar por la valoración que la gente tiene, ha sido más que beneficiosa para la colectividad deportiva. Fíjate la cantidad, en poco tiempo, de canchas, play, estadios, ¿verdad?, que ya han sido remozados totalmente. Oh. Y eso ha llegado a toda la geografía nacional, que Elías Piña, que Dajabón, si tú te vas al este, Higüey, San Pedro, hay una impronta en tan poco tiempo. Oh. La gente lo percibe así. Sí, yo me imagino que en algún momento nos recibirás allá. Cuando usted guste. No, usted cuando a guste. mí me guste, no. Cuando usted guste. No me estoy Oye, tirando. No, cuando yo guste, no. Una figura como tú va a engalanar el Ministerio de Deportes. Eso pienso yo, Sí, no, pero es así. sí, me gustaría beber un café con él ahí. No, y posterior a dicha visita, yo Hay la creencia de que hay la creencia de que cada vez que un periodista le pide una cita a un a funcionario, buscársela. es porque se la va a buscar. Y por eso muchos funcionarios ni le cogen los teléfonos, Evitan. ni le dan la cita o lo evitan. A mí, por suerte, yo, como no voy a pedirle,
a ningún funcionario, no tiene ni por qué evitarme ni por qué no darme la cita. Entonces, en el caso de Camacho, que es mi amigo, ¿verdad? Mi amigo, pues yo lo que tengo es irme a tomar un café y que me impresione con él ahí. Eso va a venir y yo sé que posterior a eso, al margen de tu bonomía, de tu forma de ser tan consustancial a lo que es la prédica de Jesús, posteriormente vendrán pingües beneficios luego de esa visita. Los pingüinos, bueno, si es así, podemos hacerla rápido. Sí, no, yo sé que... Mira, antes de irnos, Carlos, tú sabes que posterior a la firma de Fernando Tatis, todo el mundo, el referente obligado es qué va a pasar con Juan Soto. Juan Soto es la superestrella de los Nacionales de Washington. ¿Quién es Juan Soto? No, te voy a decir. Ganó el título de bateo el año pasado, batió 351. Un muchacho de apenas 22, 23 años de edad. Hoy por hoy, a mi juicio, es el bateador más fino, el bateador más completo que tiene el béisbol de las Grandes Ligas. Y yo no descarto que cuando le toque firmar una extensión contractual, ahí lo vemos en pantalla, va a tener un contrato de mayor envergadura que el que batea, ese joven, el de Fernando Tatis. El que está bateando. Yo pienso que Soto, anótenlo ahí, y ustedes dirán, Gómez lo dijo, le van a dar cerca de 400 millones por 10 años. Anótenlo. A Tatis le dieron 340 por 14. Y yo pienso que este pero eso a $1 millón por año que le dieron. Este joven puede, no, Carlos, este joven puede perfectamente convertirse en no solo el mejor pagado en un momento determinado, sino, como dije, Carlos, que lo es ya, yo entiendo, el bateador más completo que tienen las Grandes Ligas en la actualidad. Ya él participó en una serie mundial y le conectó batazos de todo tipo de naturaleza, dobles, triples, cuadrangulares, a pitchers ya establecidos como Mark Scherzer. ¿Él es de aquí? ¿Perdón? ¿Él es de aquí? ¿Juan Soto? Ah. Obviamente, sí, claro que sí. Oh. Así que anota eso de Juan Soto. Y hay un tema, ya finalmente, Carlos, el caso de Edwin Encarnación, que está sin trabajo actualmente. Edwin Encarnación. Se ha puesto el mercado de Grandes Ligas muy difícil. ¿A él? Sí. Él, en la década pasada, oye este dato, Carlos, después de Nelson Cruz. Pero no tiene nada que ver con el mujerón que tiene. No, eso está al margen de eso. Eso está al margen de eso. Al margen de eso, Carlos, decirte que en la década pasada, Edwin Encarnación fue el jugador que quedó en segundo lugar con más cuadrangulares en Grandes Ligas detrás de Nelson Cruz. ¿Y cómo se explica que por un año por debajo, el año pasado, por debajo entre comillas, porque si bien es cierto que tuvo un promedio bajito, conectó 10 cuadrangulares en 44 juegos, que si tú extrapolas eso a un año completo de 162 juegos, él hubiese conectado cerca de 40 partidos. Entonces, ¿cómo se explica que un jugador de las características de Edwin Encarnación esté todavía sin trabajo, Carlos? ¿Cuál es la lectura ya le darán tú trabajo. le das a eso? ¿Qué lectura tú le das a eso? Bueno, que parece que la producción de él ha ido descendiendo. Solo un año por debajo, solo un año. Bueno, hay que ver, no te desesperes, que en cualquier momento lo anuncio. Okay, si te está buscando lo tuyo ahí, no te preocupes, que te llegará. Bien, gracias, hermano. ¿Cómo no? Siempre, hermano. Volvemos en breve.